Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Muchimbal y hoy tenemos el gusto que está con nosotros el doctor Rodrigo Llanes Salazar. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Gracias, Noemí. Buenas tardes. Saludo ya a toda la asamblea. Sí, muchas gracias. Voy a hacer tu presentación. Rodrigo Llanes Salazar es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Fue presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán entre el 2015 y 2019. Actualmente es investigador de tiempo completo en el área de Antropología Jurídica del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPSIS, de la UNAM en Mérida. Entre sus temas de investigación se encuentran la antropología de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Yucatán y los aspectos socioculturales de la defensa de los derechos humanos en el contexto de megaproyectos y crisis ambientales. Es coordinador de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, el CEPSIS, en donde colabora como docente. Es coordinador del Seminario Permanente Violencia Social y Derechos Humanos en el CEPSIS. Es miembro de la misión de observación de la consulta al pueblo maya, la cual ha documentado el proceso de consulta a comunidades mayas de Campeche sobre la siembra de soya genéticamente modificada, así como de las comunidades mayas de la península de Yucatán sobre el proyecto Tren Maya. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Has estado con nosotros en otras ocasiones compartiendo temas muy importantes para la comunidad maya. Y hoy, bueno, pues te invitamos y gracias por aceptar esta invitación, porque tenemos algunas preguntas para ti como especialista en estos temas que a nosotros como asamblea y como pueblos nos preocupan muchísimo, sobre el decreto que acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo lo que implica este decreto. Y bueno, tenemos algunas preguntas muy puntuales para ti. Como antropólogo, ¿cómo crees que afecta el decreto presidencial a los derechos indígenas, particularmente el tema de las consultas indígenas y el derecho a la información? Sí, gracias, Noemí. Bueno, me parece muy oportuno que, no que me inviten a mí, sino que se trate este tema, porque creo que no se le ha dado la debida atención, como suele pasar a veces en estas fechas, ¿no? Que pasan acuerdos, decretos, medidas, leyes, ¿no? Cuando ya la gente está pensando en otras cosas, ¿no? En el cierre de año, en fiestas y la pandemia, otras cosas. Entonces, creo que es muy necesaria la discusión de este tema, merece mucha más discusión de la que incluso podemos tener aquí, ¿no? Y de entrada, quisiera decirlo de la manera más clara, creo que es un acuerdo, una medida que va completamente en contra de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, y veo por lo menos 6 puntos que generan gran preocupación, ¿no? Unos de carácter más formal, ¿no? Y otros que van al centro, a la sustancia de los derechos de los pueblos. O sea, en primer lugar, que esto es lo que más han llamado la atención a algunas y algunos abogados y especialistas en derecho, es la falta de legalidad o de sustento constitucional de este acuerdo, ¿no? Es un acuerdo breve. Quienes no lo conozcan, pues invito a que lo hagan. Es un acuerdo muy breve de 3 artículos y 2 transitorios, unos breves párrafos, pero son pocos párrafos que pueden tener muy severas consecuencias para los pueblos y, digamos, para cualquier persona interesada en el impacto que tienen estos proyectos y estas obras en el medio ambiente, en las vidas comunitarias, ¿no? Entonces, un primer problema es ese, es decir, una forma de gobernar, ¿no? Un estilo de gobierno que frente a ciertos avances, si le queremos llamar así, ¿no? En términos de reconocimiento de derechos que no son efectivos, ¿no? Pero al menos ya están reconocidos, ya están en la Constitución, están en leyes, en algunas leyes, y sobre todo están en tratados internacionales. O sea, frente a ese respaldo que hay de derechos, ¿no? Por ejemplo, de derechos a la libre determinación, a las tierras, a la propiedad colectiva,
a la consulta y el consentimiento previo libre informado. Es decir, ante una serie de derechos, vemos que el presidente de la República, así como Donald Trump lo hizo en su momento, ¿no? Que dictaba medidas ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, antimigrantes, ¿no? En el tono de su política, ¿no? Que va también en contra de la legalidad y de la constitucionalidad de su país. Aquí en México estamos viendo algo similar, ¿no? Es decir, un acuerdo que no tiene sustento legal ni constitucional, ¿no? Apenas se fundamenta en, y lo reviso nuevo, en el artículo 89 de la Constitución Federal, ¿no? Entonces, este acuerdo se salta muchísimas leyes, ¿no? Leyes en materia ambiental, leyes en materia de transparencia, información, leyes en materia de todo lo que toque a las obras de los, digamos, que están tratadas en el acuerdo, ¿no? Y esto es algo que han señalado, insisto, varios especialistas en derecho, ¿no? Como el presidente no puede saltarse estas leyes, el acuerdo no puede estar por encima de las leyes ni de la Constitución. ¿No? En dado caso, le competiría al Congreso, al Poder Legislativo, hacer reformas a las leyes, a la Constitución, para poder cumplir lo que el presidente está queriendo hacer con este acuerdo, ¿no? Entonces vemos lo que algunos han señalado como un estado de excepción normativa, ¿no? Es decir, un estado de excepción que sabemos, pues, por definición, viola derechos o suspende derechos, ¿no? Como cuando pasa con pandemias, con guerras, ¿no? Que se instauran estados de excepción. Y que algunos autores, por ejemplo, Boaventura Sousa Santos, Giorgio Agamben, dice, bueno, cada vez más vivimos en un estado de excepción ampliado, ¿no? A las esferas de la vida social. Aunque las leyes digan algo, en la práctica vivimos en ese estado de excepción. Y lo que está haciendo aquí el presidente es eso, es decir, una excepcionalidad normativa en contra de lo que ya hay, ¿no? Ese es un aspecto que me parece muy preocupante. Otro punto que me parece igual digamos que sí, debe preocuparnos es, no solo es un estado de excepción, no solo se está por encima de las leyes y de la Constitución, sino que hemos visto que este gobierno le está dando un peso mucho mayor a los militares, ¿no? Y justamente uno de los aspectos más controvertidos de este acuerdo es el tema de seguridad nacional. Considerar estas obras o estos megaproyectos, ¿no? Desde ferrocarriles, sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? Al Tren Maya, el aeropuerto internacional, obras de energía, entre otras, como asuntos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, muchas de estas obras incluso le ha delegado funciones que en principio deberían ser civiles al ejército, ¿no? Y hasta ahora, digamos, al menos no conozco, al menos no de manera directa, casos de represión por parte del ejército, pero sabemos que la historia, o sea, en estos proyectos, quiero decir, pero sabemos que, y esto ha sido muy documentado en México y a nivel internacional, que pues el ejército ha sido uno de los principales violadores de graves, más bien de graves violaciones de derechos humanos en el país, ¿no? Desde desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pues no es algo que podamos simplemente consentir como si no hubiese ningún riesgo, ningún peligro en torno a esta, pues, que algunos llaman una especie de militarización también del país. Ya no como en sexenios anteriores, dándole a las policías funciones militares o entrenamiento militar, que se podría seguir diciendo, son policías, pero son policías prácticamente militarizadas. En torno a eso hay varios estudios, sino aquí sí es ampliando las funciones de los militares a varios ámbitos civiles. Y ya entrando un poco más en sustancia, digamos, eso es como parte del contexto de lo que creo que estamos viendo en el estilo de gobernar, el estilo de gobierno de la llamada 4T. Y ya particularmente del acuerdo, digo, no es que, digo, los otros puntos también eran específicamente del acuerdo, pero hay creo que tres cuestiones que han llamado mucho la atención. Uno es, se señaló que este acuerdo blindaba a las obras de ampararse, ¿no? De que organizaciones, activistas, comunidades puedan presentar amparos, por ejemplo, contra el Tren Maya, contra un tramo del Tren Maya o contra la construcción de una carretera o cualquier obra, ¿no? Cualquier permiso.
Y aquí lo que hay que tener en cuenta es, bueno, por qué se habla de esto, ¿no? La ley de amparo, el artículo 128 de la ley de amparo, dice que la suspensión de una obra o de un determinado permiso es improcedente si es en perjuicio del interés social y disposiciones del orden público, como es la seguridad nacional. Entonces, al declarar que estas obras son de seguridad nacional, lo que algunos analistas igual han estipulado que puede pasar, porque además ya pasa comúnmente, es que si le llega un juzgado un amparo, va a decir, bueno, esto pues no se acepta, no le doy trámite, ¿no? Porque ya hay un acuerdo que no es legal y no es constitucional, digo, el juez podría basarse en eso también, pero sin ese acuerdo, ya de por sí la mayoría de los jueces para este tipo de temas, sobre todo juzgados de distrito, ¿no? y tribunales también colegiados, suelen no ser muy favorables a los derechos colectivos y a los derechos que tienen que ver con megaproyectos. Cuando llegan a escalar hasta la Suprema Corte, no es que les vaya mucho mejor, pero a veces se conceden ciertas cosas, ¿no? Sabemos que hay decisiones también muy lamentables, como el caso del Parque Eólico de Juchitán, donde se hizo una consulta completamente pues amañada, sin información, con violencia, y la Suprema Corte la avaló de cualquier forma. Pero bueno, es un ámbito donde tal vez hay mayor recepción a ciertas demandas. Aquí la idea es, al considerar todas estas obras, que las leo para quienes no estén tan familiarizadas o familiarizados con el acuerdo. Proyectos de infraestructura, desarrollo socioeconómico, eh, turismo, ¿no? Señala comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulicos, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energéticos, puertos, aeropuertos y otros sectores prioritarios y estratégicos, ¿no? Que contribuyen al crecimiento y seguridad nacional del país. Es decir, prácticamente casi cualquier cosa, ¿no? Está muy abierta el abanico de opciones, y es considerar todo esto asunto de seguridad nacional como, pues sí, un intento de blindar de amparos. Y esto Sí, creo que, digo, es muy lamentable, pero me parece que responde, digo, tal vez es obvio, tal vez no sea tan obvio para todas las personas, que en los últimos 10 años, sobre todo con la reforma constitucional de 2011 y las reformas a la ley de amparo, el amparo se volvió una figura todavía más importante de figura de defensa, ¿no? Para comunidades, para pueblos, para organizaciones, ¿no? Y pues han logrado suspensiones, ¿no? Por ejemplo, a veces provisionales, ¿no? Pero casos paradigmáticos, no necesariamente todos ellos positivos, porque hay muchos problemas todavía sin resolverse, desde el acueducto Yaqui, y pensando en la península de Yucatán, bueno, la propia Asamblea Municipal ha logrado varias suspensiones por esta vía, ¿no? Entonces, ha sido una vía de defensa pues fundamental, ¿no? Junto al ámbito agrario también, pero eso es para el caso de ejidos y comunidades agrarias, y pues no todos los casos aplica esta jurisdicción. Pero también lo han usado grandes empresarios, ¿no? Y Claudio González, ¿no? Por ejemplo, su hijo, pues han amparado contra el aeropuerto. Entonces, tanto grandes empresarios de México, ¿no? Grupos conservadores de derecha que están en contra de la 4T, como pues organizaciones más progresistas, si les llamamos así, o más que están en defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los pueblos, han usado esta herramienta. Y AMLO ha respondido que todo se trata como de una conspiración en contra de su proyecto de gobierno, ¿no? Sin aceptar como las reglas de este juego. Entonces, sí, en los últimos 10 años creo que hemos visto cómo a través del amparo se ha logrado la suspensión de obras, en algunos casos pues muy significativas, y es una forma de blindar, de responder a ese proceso, que si le queremos llamar avance o logros, como queramos llamarle, pero ciertamente ha habido un ámbito de acción ahí y de defensa fundamental, y claramente el presidente está respondiendo con este acuerdo en esto. entonces este decreto puede congelar los amparos ya interpuestos contra el tren. Pues esa digo, creo que es una buena pregunta que yo dejaría realmente a especialistas en derecho cómo opera esto, porque ciertamente surte efectos el acuerdo a partir de
la publicación en el diario oficial, ¿no? Que, bueno, esto fue, el acuerdo fue del 25 de noviembre. Yo lo que entiendo, pero aquí no quisiera decirlo con completa certeza, es para todo lo que viene, que todavía viene mucho, ¿no? Todavía, pues, sabemos el Tren Maya, por ejemplo, para solo comentar este proyecto, pues no es solo un permiso para todo el tren, ¿no? Sino está por tramos, están distintos tipos de permiso, ¿no? Desde las manifestaciones de impacto ambiental, que no solo es para los tramos, sino, por ejemplo, para la electrificación, ¿no? Ahora digamos, acaba de iniciar una por este tema, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de permisos, de autorizaciones que, pues todavía hay un largo camino, ¿no? Entonces, eh, entiendo que es un blindaje más contra eso. No podría responder con total certeza de todos los que ya están digamos, en curso, que son como más de 20 amparos, ¿no? Entonces, pero pues sí mando un mensaje ciertamente, ¿no? De cómo resolver esto, más allá de lo que, o sea, porque realmente, ya sea un juez o ya sea un funcionario de cualquiera de estas secretarías, tienen su, digamos, su marco normativo, su ley, ¿no? Y pueden decir, bueno, yo me apego a esto, porque la ley está por encima del acuerdo, ¿no? Entonces, realmente aquí, si tienen voluntad política, los funcionarios y los jueces podrían hacer lo que su mente les dicte que es lo correcto, ¿no? Independientemente de la orden presidencial. Pero bueno, claramente, pues hay ahí una presión y el hecho de que tantos secretarios de Estado hayan respaldado el acuerdo, pues no es una buena señal tampoco, ¿no? Es porque, pues, generalmente casi nadie en una secretaría va en contra de lo que dice el jefe, ¿no? Son casos excepcionales, ¿no? El tema que tal vez ha sido más llamativo y también por noticias recientes ha sido también el blindaje a la información, al acceso a la información pública, ¿no? Porque ahí lo que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice en el artículo 3 es, no voy a leer todo el artículo, pero dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, ¿no? Dice, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional. Entonces, claramente esto, al señalar que todas estas obras son ambas cosas de interés público y seguridad nacional, pueden reservar la información. No es en automático, tiene que haber alguna argumentación, ¿no? De por qué se está reservando la información, por qué esto es o sea, por qué habría una afectación en estos sentidos, pero sí sienta mucho más las bases para poder reservar la información y que ha sido uno de los principales, hay muchas críticas y este creo que es un tema para la conversación. Hay, pues muchísimas críticas que se pueden hacer y señalamientos a obras como el Tren Maya. Una de ellas es el acceso a la información, que prácticamente las comunidades afectadas y pues en general la ciudadanía, pues no tenemos información, ¿no? Información veraz que sí suelen tener los inversionistas, las empresas, ¿no? Es decir, hay una gran asimetría de información. Y esto en la consulta pues se vio clarísimo, ¿no? Donde se supone que, bueno, la llamada consulta, ¿no? Que se hizo hace 2 años, entre noviembre y diciembre de 2019, eh, que realmente no hubo información. Es decir, lo que se presentó fue un PowerPoint propagandístico, ¿no? Diciendo pues todas las ventajas que tiene el tren y las preguntas que hacían en las sesiones, a pesar de que en su mayoría pues fueron autoridades ejidales, municipales que asistieron y que dieron su aprobación al proyecto. Incluso en esos casos las preguntas que hacían no se las respondían, ¿no? O sea, porque no había información y las propias autoridades, yo recuerdo al menos autoridades de Fonatur decían, ves que esa información no se tiene aún, esa información no se tiene aún. Entonces, ¿cómo puede alguien dar su consentimiento informado si no tienes información? Y ese es uno de los grandes puntos, creo que débiles de este proyecto. Y pues aquí se está dando pie a reservar la información. El INAI
dijo preocupado, y creo que es, por eso también AMLO dice que los órganos autónomos están en su contra. Pero bueno, esto es independiente de la, creo que la simpatía o antipatía a la persona. Si eso es algo que está yendo en contra del derecho a la información, al acceso a la información, pues su responsabilidad es hacer lo que hizo, ¿no? Que fue presentar una controversia constitucional. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos días sí concedió este punto, pero todo, o sea, no tiró el acuerdo, sino que sí señaló que no se puede reservar la información. Entonces, bueno, este creo que es un punto digno a destacar, ¿no? Es decir, pero bueno, otros aspectos del acuerdo, por ejemplo, el tema del blindaje a los amparos puede continuar. Y el otro punto que quería señalar que tiene que ver con otro de los grandes temas del acuerdo y que es lo que más ha publicitado López Obrador, que es la agilización de trámites, ¿no? Y aquí creo que, al menos en mi perspectiva, ahí donde empresarios, funcionarios ven trámites, ¿no? Eh, pues organizaciones, activistas ven derechos, ¿no? Por ejemplo, una manifestación de impacto ambiental ciertamente pues es un trámite, es un procedimiento del gobierno que tiene su temporalidad, pero cumple mal o más bien, o pretende cumplir también ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, como proteger un medio ambiente sano, ¿no? O el acceso a la información en materia ambiental. Es decir, todos estos trámites no son solo trámites, no es como cuando vas a una mera oficina. Bueno, es que los derechos también tienen su parte de tramitología, ¿no? Es decir, tienes el derecho a casarte y pues vas al registro civil y te casas y haces un trámite. Lo que quiero señalar aquí es como esta diferencia de concepción, ¿no? Generalmente los empresarios están siempre presionando para que estos trámites se hagan en el menor tiempo posible, ¿no? Porque saben que cada día que pasa, el tiempo les cuesta, ¿no? Entonces, siempre la presión por agilizar los trámites, también el gobierno busca hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán, yo me acuerdo cuando el actual gobernador estaba en campaña y decía, vamos a agilizar los trámites de permisos, por ejemplo, que da la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Que si de por sí ya son cortos, ¿no? Y ustedes en la asamblea lo saben muy bien, ¿no? Cuando se convoca una asamblea de información pública, ¿no? O las consultas, no las consultas previas, libres, informadas, sino las consultas de información. O sea, se publican, se hacen, nadie se entera, nadie va porque no son cosas que se difundan, todo se hace muy rápido, las manifestaciones de impacto ambiental también, los estudios de las evaluaciones de impacto social. O sea, si no hay alguien ahí señalando que hay cosas de preocupación, que hay problemas, eso se hace rápido y no pasa nada, ¿no? Nadie se entera y ahora creo que ha habido un proceso de mayor transparencia o de mayor, gracias al trabajo de organizaciones, de activistas, ¿no? De señalar, bueno, que se conozcan esos documentos, ¿no? Pues una organización con la que han colaborado mucho, la Articulación Yucatán, por ejemplo, que fue reuniendo las manifestaciones de impacto ambiental de los parques de energía renovable, publicarlos, ¿no? Junto con las evaluaciones de impacto social, que no son públicas. Es decir, todo esto, y es a través de este tipo de herramientas, solicitud de información, ¿no? Solicitudes de acceso a la información, y todo este trabajo que, por ejemplo, fue clave, ¿no? Para la suspensión de varios parques de energías renovables. Este acuerdo blinda mucho de eso, ¿no? Es decir, busca que eso no pase, que no haya información, blindar de amparos, agilizar trámites aún más, ¿no? Entonces, y ahora los permisos son de 5 días, dice, ¿no? El acuerdo, ¿no? Entonces, creo que esos 3 puntos que pueden verse, insisto, como formalidades, ¿no? Son centrales porque los tiempos, ahora sí, los tiempos de las comunidades son otros, ¿no? Y esto se ve también en las consultas, se ven muchos procesos donde pues un gobierno o una secretaría o una empresa dice, bueno, vamos a ver esto rápido, y la comunidad dice, bueno, pues nosotros escuchamos y si son buenos representantes los que asisten, dicen, bueno, lo vamos a comunicar, lo vamos a platicar, y eso lleva tiempo y hay un desfase también de tiempos. ¿No? Y creo que estos 2 puntos, el de la agilización de trámites, que es lo que está diciendo el presidente, ¿no? Queremos darle
certeza jurídica a las empresas, certeza jurídica a las instituciones involucradas en esto, pero pues no se le está dando certeza jurídica a los pueblos, ¿no? Es decir, ahí sí no hay esa certeza de que las cosas se van a hacer bien. Eh, y el blindaje amparos creo que todavía son dos puntos muy preocupantes del acuerdo, ¿no? Que todavía están en marcha, ¿no? A menos que la Suprema Corte también resuelva, porque se han presentado también actos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, o sea, tanto por decir este acuerdo viola competencias del Poder Legislativo, no le corresponde al Poder Ejecutivo, como también pasó con el acuerdo en Yucatán de transgénicos, ¿no? No por Legislativo y Ejecutivo, sino si le correspondía al gobierno federal o al gobierno estatal de Yucatán, ¿no? El acuerdo de libre de transgénicos. O sea, por competencias, por violación de competencias y también porque pues, es inconstitucional, porque está yendo en contra de la Constitución. Entonces, puede que todavía se resuelva algo favorablemente en contra del acuerdo, pero bueno, eso está por verse también. Sí, mira, Rodrigo, otro tema. El presidente ha dicho que las medidas que está tomando son para favorecer al pueblo en cumplimiento a su promesa de primero los pobres. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esto? Sí. Sí, creo que al inicio dije, bueno, son 6 puntos que me parecen preocupantes. El último, que tal vez ese ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, es que este acuerdo, o sea, reafirma una vez más, pero lo hace a niveles todavía más, esta visión completamente desarrollista del presidente, ¿no? Que algunos dicen, bueno, pues ya no corresponde con nuestra época. O sea, es una suerte de neoindigenismo o indigenismo a la vieja usanza, en el sentido de decir, bueno, es el Estado el que decide o define cómo resolver los problemas de los pueblos indígenas. Claro, ahora se hace ya no como antes, completamente por mestizos o por personas no indígenas. Ahora dicen, bueno, tenemos a las instituciones indigenistas están encabezadas por indígenas, ¿no? Entonces eso da cierta legitimidad, ¿no? Y se hacen las ceremonias, los rituales de reconocimiento político, etc. Ahí creo que o sea, hay varias cuestiones a señalar. Una es que pues la historia nos ha enseñado que este tipo de proyectos, de grandes proyectos de desarrollo, ¿no? Como se les llama también en el ámbito de derechos humanos y en el ámbito internacional de derechos humanos, ¿no? Siempre tienen impactos ambientales a la salud, suelen generar divisiones comunitarias, ¿no? Es muy, muy común y esto es algo que hemos visto, por ejemplo, en Campeche, ¿no? Digo, en varias partes, pero tal vez Campeche ha sido de los más documentados. Quienes van a ser reubicados y quieren su indemnización y quienes con todo su derecho dicen, no, pues yo me quiero quedar aquí, esta es mi casa, aquí tengo, o sea, mi vida, mi apego, mi identidad. Entonces, este tipo de proyectos suele generar ese tipo de problemas, es decir, es algo que se ha documentado muchísimo desde hace décadas, ¿no? Con las grandes presas que se construyeron en México, por ejemplo, ¿no? Que implicaron reubicación de comunidades enteras. Entonces, eso se sabe muchísimo. También, pero aún así, ha sido un esquema cada vez más privilegiado de muchos gobiernos en el mundo de generar crecimiento económico, de generar riqueza, ¿no? Que no necesariamente es una riqueza distribuida, ¿no? Para toda la población, ¿no? Y es una forma también de justificar la generación de empleos, ¿no? Es decir, eso es lo que se señala. Los beneficios es que va a generar empleos y que se va a generar crecimiento económico. Y aquí yo recuerdo que en los procesos de consulta, una de las preguntas que hacían asistentes de distintas comunidades era, cuando se estaba construyendo Playa del Carmen nos decían lo mismo, ¿no? Que esto va a traer empleos, va a traer riqueza y que nosotros íbamos a ser parte de todo eso. Y al final, pues los que vivíamos ahí acabamos siendo únicamente el personal de servicio, ¿no? Y ves la enorme desigualdad, ¿no? De quienes, por un lado, se hacen ricos con este tipo de turismo y desde luego los turistas que vienen, el tipo de población, etcétera, ¿no? Entonces,
y preguntaban, ¿va a pasar lo mismo? O ¿qué nos garantiza que no va a ser otro Playa del Carmen, otro Cancún? Y pues no había ninguna respuesta satisfactoria a eso, ¿no? Es decir, ¿qué va a ser la diferencia en este esquema? Y creo que hasta ahora no hay ninguna respuesta satisfactoria, porque dice, se dan empleos, se generan empleos, pero de nuevo son empleos, digo, empleos dignos finalmente, como creo que todo, casi todo empleo lo es, digo, no los empleos de sicarios, y, así, en mi punto de vista, pero digamos, los empleos dignos que pueden ser en la construcción, por ejemplo, también en servicios, pero no es ahí donde se está pensando que la riqueza se va a generar y va a estar en las comunidades. Eso para empezar. Para continuar, así como hay quienes han señalado, y creo que en parte tienen razón, pues hay muchas comunidades que no quieren eso, simplemente quieren estar tranquilas, quieren estar pues como han estado viviendo, ¿no? Es decir, pues eso, una vida tranquila, sin mayores preocupaciones, conflictos, ¿no? Algunos decimos, bueno, es que no se necesita llevarles nada, ¿no? Creo que en muchos casos el Estado también incumple con, por ejemplo, tener hospitales, porque pues conozco y comunidades que ustedes también conocen de eh, personas que de pronto dicen, está enferma mi hija y necesito dinero, necesito llevarla a un hospital o sea, eso se necesita, o sea, sí se necesitan servicios fundamentales que el Estado tiene que dar, pero no necesita imponer su modelo de desarrollo, de crecimiento, ¿no? Que ha mostrado que siempre tiene muy pocos beneficiados, la mayoría como con las migajas de esto, ¿no? Y creo que nada ha señalado que vaya a ser distinto en este caso, ¿no? Entonces, esa es la justificación, es decir, que va a generar empleos, que va pues ahora sí, atender el sur que ha estado abandonado, ¿no? Esa es la idea que se maneja. Y pues no es que haya estado abandonado, sino, por ejemplo, todo el proceso, igual AMLO dice que no es, es neoliberal, pero el Tratado de Libre Comercio, el original, bueno, el Telecan de América del Norte, pues lo que hizo fue articular ciertas regiones del país, ¿no? El Bajío, el norte, a ciertas lógicas de producción muy vinculadas con el norte. Y la población del sur no es que estuviese abandonada, sino que claramente respondía que va a ser población migrante y mano de obra, fuerza de trabajo barata para muchos de esos procesos. O sea, no hay una desarticulación, hay una articulación, pero no es favorable. Y aquí, pues, digo, Hablo fue un defensor de continuar todavía con un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. O sea, digo, de antineoliberal no tiene mucho, ¿no? Pero es más una etiqueta que él usa. O sea, en la práctica creo que no hay mayor diferencia con, con otros proyectos. Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo los conflictos en comunidades, ¿no? De desplazados, ¿no? Reubicados, de preocupaciones en torno al medio ambiente, por la deforestación, y que, pues, al menos lo que se ha proyectado, y te hablo de lo que vi en las consultas y en algunas otras conferencias que han dado Fonatur sobre todo, o sea, se está pensando en otro tipo de usuarios, de personas que se van a beneficiar, ¿no? Estaban hablando, recuerdo que en una de las sesiones de consulta decía de Fonatur que pues estas estaciones con 5G y demás, o sea, y dices, ¿a qué le estás hablando? Dicen, muchas ni siquiera tenemos internet, ¿no? No tenemos problemas de comunicación y están pensando ya en la red 5G para las estaciones y para, o sea, no, creo que están completamente desfasados de la realidad de muchas de las comunidades y de los problemas de muchas comunidades, ¿no? Entonces, pues creo que no tengo una respuesta tampoco tan contundente, pero sí, para simplificar no encuentro hasta ahora alguna diferencia con otros proyectos que han prometido lo mismo y que finalmente acaban privilegiando y beneficiando a unos pocos a costa de la mayoría. Sí, fíjate que hay otro asunto, Rodrigo, que nos preocupa sobre la iniciativa de ley que supuestamente protege del plagio al patrimonio cultural de los pueblos indígenas. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Eh, este,
Sí, creo que es un tema igual complejo, porque si no me equivoco, digo, probablemente me equivoque, muchas de estas iniciativas han respondido a procesos, por ejemplo, como el plagio en textiles, ¿no? En estos casos que sean, o sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, es una recomendación en ese tema, ¿no? Es decir, em, entonces, eh, n- pero el problema va mucho más allá, ¿no? De los casos de diseños de textiles, ¿no? Por ejemplo. Está todo el tema de farmacéuticas, ¿no? Que, por ejemplo, empresas farmacéuticas y, digamos, otras empresas que tienen que ver con biotecnología, que sí se apropian de conocimientos, ¿no? De comunidades, de pueblos, que además hay muchísimo y creo que algo que sucede constantemente es lo que Boaventura Sousa Santos llama este epistemicidio, ¿no? Esta aniquilación de conocimientos, porque si tú tumbas monte, ¿no? Deforestas, pues evidentemente todo eso se pierde, ¿no? Los conocimientos, o sea, la gran diversidad de usos digamos, de las plantas medicinales, maderables, comestibles, o sea, toda esa gran diversidad, pues se va perdiendo también, ¿no? Esos conocimientos se van perdiendo. Y muchas veces, o no se pierden, pero sí se van privatizando. Em, creo que, o sea, puede ser un arma o sea, de doble filo, ¿no? Finalmente, creo que si las comunidades logran o sea, y ahí siempre es muy importante el proceso político, ¿no? O sea, finalmente creo que siempre eso es lo que más importa, ¿no? O sea, puede haber una ley o no una ley, puede haber abogados o no, o sea, la organización social, política es lo que le da fuerza finalmente, ¿no? Y sí, creo que podría usarse como una estrategia de defensa, de protección del patrimonio, ¿no? O sea, finalmente se plantearía en esos términos cuando no necesariamente se piensa en esos términos, ¿no? O sea, las leyes siempre te van llevando también a cómo hablas de algo, ¿no? Que puede servir de protección, pero también creo que como sucede, ¿no? Puede darle más certeza a empresas, actores que se acercan y dicen, es que tuvimos las negociaciones, los acuerdos y se patentan o se protege y demás y sabemos que, como pasa con, tal vez no es exactamente igual, pero con muchas artesanías y con los bancos, fundaciones que van ¿no? haciendo esta venta boutique de productos locales y que pues claramente se benefician muy pocas personas, ¿no? Pero se defienden diciendo, no, es que esto lo hicimos en diálogo con parte de la comunidad. Y eso muchas veces es cierto, ¿no? Es decir, se tienen los acercamientos, pero protejan muy pocas personas, ¿no? Entonces, creo que, o sea, depende de cómo vaya a ser usado, ¿no? Casi todo depende de cómo va a ser usado. El acuerdo me parece que no hay por dónde usarlo de manera útil a la defensa de los derechos, ¿no? Creo que ahí es claramente algo en contra pero esto, no sé, tal vez soy muy optimista. No es algo que a mí particularmente me encante, ¿no? Que muchos, o sea, que a través de la ley tú tengas que estar diciendo cómo se plantean todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, como patrimonio biocultural, como patrimonio inmaterial. O sea, estas etiquetas que empiezan a darse que a veces simplifican porque, por ejemplo, esa categoría entre patrimonio material y patrimonio inmaterial para muchas comunidades no tiene sentido, ¿no? Es decir, lo que podemos llamar patrimonio es algo material e inmaterial y es algo, o sea, ¿no? Por ejemplo, la comida, ¿no? Es parte de los ingredientes, parte de los conocimientos, parte del entorno, parte la sociabilidad, o sea, hay muchas cosas ahí en juego, ¿no? Entonces, pues no sé si respondo satisfactoriamente Sí, no, sí, esta. sí, claro, claro, nos aporta mucha luz en este tema. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la aceptación o rechazo del pueblo maya al tema del tren que se sigue construyendo? O sea, a pesar Sí, de los amparos, de ujú, las suspensiones que se han logrado. sí. Pienso que es un tema que
partiendo de que no hay la suficiente información o no hay información real, o sea, tenemos, creo que varios escenarios. Yo recuerdo en varias comunidades, sobre todo del centro, centro oriente de Yucatán, que sí veían con cierta nostalgia el ferrocarril, el tren. Decían, bueno, podíamos transportar más fácilmente nuestros productos que en autobuses, ¿no? O sea, y si escuchan un tren, ¿no? Y un tren que va a ser para ellos, pues, la idea no parece mala, ¿no? En ese sentido. O sea, puedo entender por qué en muchas comunidades hay cierta aceptación de la idea de un tren. La cuestión está en que el proyecto no es principalmente un tren. O sea, el tren, digamos, es como la parte más superficial, ¿no? Sabemos muy bien que es todo un proyecto turístico, inmobiliario, de desarrollo urbano. Entonces, o sea, toda esa parte, ¿no? Lo que se llamó originalmente polos de desarrollo, ahora centros o comunidades sustentables, y no sé si ya cambió de nombre otra vez, porque o sea, era muy clara esa visión desarrollista, llamarle polos de desarrollo, ¿no? Desde una entrada. O sea, todo eso, yo recuerdo, no había nada de información. Me acuerdo que en comunidades preguntaban, bueno, en la estación, nosotros, preguntaban algunas mujeres artesanas, ¿vamos a poder vender directamente nuestras artesanías? Porque los mediadores, no sé, en Chichén Itzá, en Mérida, pues o sea, se llevan la mayor parte del dinero. Entonces, aquí sí vamos a poder nosotros directamente vender a los pasajeros, a los turistas, y no sabían qué responderles, ¿no? Pues, todo eso lo vamos a ver y lo vamos a definir con ustedes, y era, o sea, todo eso, luego vamos a ver, luego vamos a ver. Entonces, ese tipo de preocupaciones que tiene mucha gente de eso, ¿no? Pues mis artesanías, mis productos, o sea, todo eso, ¿cómo lo voy a mover? ¿Cómo lo voy a vender? No, pues no saben, o sea, no se sabía, y probablemente en cada comunidad se puedan llegar a arreglos y seguramente es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, por un lado eso, entiendo cierta aceptación social del tren, pero también lo más importante es que no solo es un tren y en todo lo demás no hay información. Entonces la gente no puede, o sea, pues no puedes expresar tu consentimiento sobre algo que no tienes información. Mm. Y de nuevo, creo que de las cosas que o sea, la consulta creo que debieron haber dicho, el resultado fue un sí, pero, no, o sea, no fue un sí, es eso de que fue una avasalladora respuesta de un sí, porque fue el 90 y pico por ciento. Muchísimos casos fue y esto lo documentamos en la misión de observación, fue un sí, pero, o sea, sí, pero nosotros queremos que sean los beneficiados, no los empresarios de Cancún, de Cozumel, de Playa del Carmen. O sea, nosotros queremos realmente recibir esos beneficios, ¿no? Entonces, y nadie les puedo garantizar eso, ¿no? Porque si va a ser la misma historia, no la queremos. Entonces, es la misma historia de Cancún, de Cozumel, etcétera. Entonces, si lo que estamos viendo es que parece que es la misma historia, pues eso yo creo que sí cambiaría muchísimo la percepción y la respuesta, ¿no? Yo creo que no sería ese resultado, que además estuvo muy limitado porque de nuevo, fueron principalmente autoridades municipales y ejidales, no fue un proceso muy amplio de participación realmente, ¿no? Entonces, no sabemos realmente la respuesta, ¿no? Entonces, eh, y claramente, y esto igual regresamos a uno de los puntos del inicio, las críticas que hay de muchas personas en comunidades y en ciudades, por ejemplo, preocupación en torno al medio ambiente, preocupación en torno al agua. Yo recuerdo haber escuchado personas, por ejemplo, para el caso de Bacalar, de que dicen, bueno, o sea, o sea, no están pensando en deforestación, no están pensando en nada, sino saben que la laguna ya está hasta el tope con lo que ya hay de turismo. Dicen, ¿cómo vamos a recibir miles de turistas más? O sea, no podemos, no se puede eso. Entonces es de nuevo, o sea, ¿qué tipo de desarrollo es ese y de crecimiento es ese, ¿no? Traer miles de turistas más a zonas que ya no pueden recibir más turistas. Entonces, o sea, hay muchas razones, muchísimas razones por las que la gente se opone, ¿no? Hay quienes se oponen porque, pues, sí tienen esta preocupación ambiental, o sea, ambiental por deforestación, ambiental por el agua, que tienen preocupaciones en torno al incremento de criminalidad, no, o sea, por ejemplo, pues, el turismo masivo generalmente implica también
tener disposición de drogas, disposición o sea, prostitución y hay preocupaciones en torno a eso. Entonces, el problema no es que no hay información. Por ejemplo, no dijeron ni una sola palabra sobre el tema del agua en la consulta. Nada. Entonces, pues sabemos que ya el agua en la península ya tiene grandes presiones por una serie de procesos que igual ustedes conocen muy bien. Y esto es sumar muchísimo más que al menos como se ve planeado, no parece que vaya en la dirección correcta, ¿no? Es decir, eh, creo que todo lo que se está destinando para el tren Maya debería de, no sé, de gestionarse de muchas otras formas, no tan faraónicas, ¿no? O sea, pues todo, no todo, pero muchos gobernantes prefieren eso, ¿no? O sea, no es lo mismo dejar como legado un pequeño proyecto aquí que la comunidad finalmente gestionó y cosas así, que decir, bueno, el gran proyecto que conectó al sur del país. Entonces, es una forma, pues, privilegiada de intentar generar empleos y riqueza, ¿no? Y que claramente no, pues, eh, pues no responde a nuestro escenario actual y sobre todo con la emergencia climática en la que estamos, no, no creo que Sí. vaya bien, nada bien. Sí, oye, y a 2 años del inicio de esta construcción del tren, ¿cuáles tú consideras que son los principales impactos negativos que se han dado? Creo que, bueno, y aquí también lo que yo puedo decir es muy limitado porque ha coincidido mucho con la pandemia, con una muy baja movilidad de mi parte por cuestión, o sea, por cuestiones laborales, trabajo en casa y tengo que hacer todos los días en casa porque todos los días hay asuntos que atender del trabajo. Eh, entonces me baso mucho en lo que he visto en las noticias, lo que he escuchado de organizaciones, de periodistas. Y es, por ejemplo, creo que un caso ya emblemático está siendo el de Candelaria, ¿no? Por ejemplo, o sea, finalmente el tren donde pasa, pues, y además, no me acuerdo a cuántos kilómetros exactamente está, digamos, la zona habitacional, que es mucho menos de lo que permite la ley, ¿no? Entonces, pues tienen que mover. Y lo que comentamos hace un momento, pues quienes tienen todo el derecho de decidir, quiero quedar aquí, ¿no? Y quienes, o sea, eso pasa siempre, donde hay dinero suele haber división, suele haber, pero eso lo saben también los que desarrollan esto, ¿no? Es decir, es una estrategia muy vieja de generar conflictos y de intentar avanzar con la parte interesada, ¿no? Entonces, pues hay quienes piden su indemnización, que dicen, bueno, voy a tener mi nueva casa y generas, se trasladas el conflicto, ¿no? Luego el conflicto ahora es entre las partes de la comunidad, de quienes se están quejando porque por tu culpa, entonces no voy a recibir tanto por tu culpa y viceversa, ¿no? Entonces, pues eso muchas veces cuando se ven en periódicos, en notas de empresas, se generan conflictos en comunidades. Pero eso, o sea, muchas veces significa, o sea, realmente personas que se hablaban, ¿no? Que se estimaban que ya no lo hacen, ¿no? Entre familiares, entre vecinos, o sea, eso esa hostilidad que se genera en la vida cotidiana, ¿no? Que es algo, pues, que las personas no deberían estar pasando, no por ocurrencias externas, ¿no? O sea, esta vez son sus conflictos internos, pues sí, ellos son responsables de lo que está pasando, pero son por presiones externas, ¿no? Que generan este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, o sea, no es como que, como evaluación de posible impacto, de que generalmente se estiman conflictos, que por cierto eso, cuando al menos las evaluaciones de impacto social que suelo revisar de proyectos de aquí en Yucatán, aunque todos los manuales de Naciones Unidas, todo de la OEA te dicen, una de las características son los conflictos sociales, generalmente te dicen, no se prevén conflictos sociales. O sea, ¿y por qué? Nunca fundamentan eso, ¿por qué? ¿No? Entonces,
Eh, pero pues es casi así natural que por ese tipo de proyectos se den estos conflictos, ¿no? Entonces, eso ya es algo que está pasando, no es algo que se prevé, es algo que ya está sucediendo. Pues la deforestación y ya los impactos ambientales que técnicamente yo no te podría evaluar, bueno, cuál es el resultado de ya los procesos que se están llevando a cabo, pero ciertamente, pues ese va a ser un impacto, porque además no es, y este es uno de los aspectos que igual resulta preocupante de agilizar los trámites, ¿no? Y de reservar información, que no es solo, que muchos proyectos son evaluados de manera aislada, ¿no? O sea, no están considerando que al lado ya hay esta deforestación, que al lado ya hay estos problemas de presión ecológica. O sea, entonces, si eso se va sumando, tenemos un escenario mucho más complejo. Están, bueno, eh, los derechos de quienes se han amparado, ¿no? Y quienes el presidente equipara, o sea, creo que no ve diferencia, bueno, no si las ven o no las ven, digo, eso es, creo que irrelevante, pero los trata como si fuesen Claudio González, ¿no? O sea, o sea, para él todos son grupos de derecha, conservadores, ¿no? Que, y ahí no, si no lo distingue realmente, al menos en su discurso, intencionalmente no los distingue, ¿no? Pone a todos en el mismo saco, ¿no? Pues estigmatizando y en un contexto también de graves violaciones de derechos contra personas defensoras, ¿no? De derechos humanos, ¿no? O sea, donde pues hay homicidios de defensoras y defensores, hacer esta estigmatización, o sea, los señalamientos que hacen, ¿no? Con nombre y apellido y sus listas, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos de la 4T? O sea, esas cosas, o sea, eso ya está pasando también, ¿no? Y eso genera, contribuye a esa conflictividad, contribuye a un escenario de violencia simbólica y también muy posible violencia física, ¿no? Contra las personas y organizaciones defensoras. Em, y bueno, desde luego, además de todas las violaciones pues al derecho a la consulta, al consentimiento, a la información, a la participación, creo que algo que llama mucho la atención también es que durante la pandemia, me acuerdo del caso de una comunidad de Chiapas, ahorita se me escapó el nombre, que estaba pidiendo una consulta por temas de gobierno y decía, no, es que estamos en pandemia y no se puede hacer ahora la consulta. Pero para, para los temas del Tren Maya, para la consulta sobre la ley de consulta, o sea, para eso no importaba, lo hacemos Claro. porque es importante. Entonces, eh, sí, ha sido un escenario en el que pues la gente no, o sea, no es, o sea, tu Secretaría de Salud está diciendo que no se hagan reuniones masivas, que no haya una participación masiva y todo esto lo requieren, ¿no? Entonces, eh, digo, la pandemia creo que le cayó bastante bien al proyecto Tren Maya, ¿no? Eh, justifica más, ¿no? La necesidad de generar empleos, hay un ambiente mucho más desarticulado, y a pesar de eso, pues han habido organizaciones, periodistas, que han estado siguiendo todo el procedimiento, ¿no? Académicos. Eh, pero bueno, pues son algunos de los problemas creo que ya visibles, ¿no? Donde no estamos especulando, sino que Sí, ya que ya se pueden están, ver. ya se ven. Y bueno, Rodrigo, para cerrar esta entrevista, eh, ¿qué consideras tú urgente para el pueblo maya implementar para una defensa más efectiva contra el despojo de su territorio? Es, es la pregunta del millón, ¿no? Definitivamente creo que eh, tiene que haber mucho trabajo comunitario, ¿no? Es decir, con generaciones también más jóvenes, ¿no? Que creo que la preocupación por el cambio climático creo que puede ser una oportunidad, donde ya hay, sobre todo personas más jóvenes, que son temas que sí les preocupa, ¿no? Que puedan, que ahí se pueda trabajar más con organizaciones, pues con gente en la academia también, pues señalando, por ejemplo, lo fundamental que son los cenotes, ¿no? A mí me llama la atención cómo
no solo Jomún, sino en otras comunidades, por trabajos que he visto de estudiantes, que de pronto los niños, las niñas y niños hablan de, es que el cenote está contaminado, o sea, está sucio, ¿no? Que ya lo han escuchado de alguna parte, o sea, ya, y ahí creo que eh, se tiene que hacer ese trabajo de articulación, que no es un caso individual, saber por qué está pasando esto, ¿no? Es decir, eh, pues porque se están instalando este tipo de granjas, de empresas, que el gobierno está privilegiando este tipo de producción económica, que eso sirve, no sé, para mandar a China, a Asia, o sea, ver toda la conexión, el panorama de entender, bueno, esto que responde es carne de cerdo, como dicen, para que nosotros comamos en la comida. O sea, no es la carne de cerdo para que comas tu cochinita, ¿no? Eso probablemente tú puedes criar tu cerdo y hacerlo, ¿no? Enterrarlo, o sea, cocinarlo enterrado en tu casa. O sea, no es eso, ¿no? Es un proceso que pues interesa sobre todo a empresas a un nivel internacional. Entonces, creo que ese trabajo realmente de apreciación de lo propio, ¿no? De decir, de que es que muchas veces se ha enseñado que, pues las comunidades, los pueblos es como una vida de segunda, ¿no? Pues cuántas personas en Mérida, en las escuelas que llegan, les da pena decir que son de tal pueblo, ¿no? Casi prefieren no hablar o de hablar de lo que tienen, porque pues es el legado del colonialismo, del racismo, ¿no? De seguir sintiendo vergüenza de eso, seguir sintiendo humillación por eso. Y tiene que haber todo un trabajo a contracorriente, que creo que es mucho trabajo comunitario, o sea, no legal, o sea, eso creo que está después o está en otro nivel, de, de ver, bueno, ¿por qué la gente quiere, por qué las empresas sí quieren tus recursos y sí los están apreciando, aunque en tu comunidad no? Entonces, em, creo que esa es una, o sea, sí hay esta coyuntura de preocupación por el tema ambiental que creo que se puede y debe usar, ¿no? He escuchado algunas experiencias, por ejemplo, en comunidades cercanas a Mérida, ¿no? Por ejemplo, un colega que tenía un taller sobre los árboles de mi comunidad, ¿no? Y que los niños aprenden, pues, cuáles son los árboles, para qué sirven, cómo se usan. Y bueno, no sabemos si eso, cuando crezcan o incluso siendo niñas, niños, pues pueden decir, bueno, si llega un nuevo desarrollo inmobiliario y van a decir, bueno, esto lo vamos a tumbar, pues a lo mejor no va a ser tan fácil, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Eh, creo que mucho pasa por ahí. Y, y creo que, o sea, desde luego que la defensa legal es importante, el trabajo que hacen abogadas, abogados es muy importante, pero creo que tampoco hay que fetichizar eso, ¿no? Como decir, bueno, es que un problema necesitamos un abogado. O sea, sí, está bien que esté alguien en un plan solidario de acompañamiento de esa parte, pero, pero mucho tiene que ser también la comunicación, pues, por ejemplo, cosas que ha hecho la asamblea, ¿no? Es decir, el intercambio de experiencias, porque eso, y yo recuerdo en asambleas que ha hecho la MUCH, que escuchaban lo que está pasando en un caso y decían, bueno, es que aquí también está pasando algo similar. Y ese trabajo de articulación creo que es fundamental, porque además la región lo permite muchísimo, ¿no? A diferencia de Chiapas, Oaxaca, donde es más complicada la comunicación, el transporte, eh, la península de Yucatán te lo permite muchísimo más, ¿no? Ese trabajo de articulación. Eh, o sea, creo que es fundamental seguir con ese tipo de experiencias. Y que es un trabajo lento, o sea, de nuevo o sea, y que no es un trabajo de David y Goliat, ¿no? Como a veces se representa, no estoy criticando, pero a los medios les encanta esto, ¿no? La apicultora que venció a Monsanto, ¿no? O sea, bueno, no es exactamente así, hay todo un proceso de articulación, un proceso con organizaciones, con academia, con muchas cosas que logran, por ejemplo, suspender un permiso como el que tiene Monsanto. Entonces, o sea, eso es fundamental, ¿no? No pensar que va a ser ya una reunión y un amparo y ya vamos a ganar, ¿no? Mañana. Sí. O sea, saber que es un proceso largo, que es un proceso largo y por el otro lado, el presidente busca agilizar trámites. O sea, son tiempos muy distintos. Y,
y finalmente, o sea, bueno, no finalmente, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero o sea, iniciativas como la formación de defensores comunitarios, por ejemplo, creo que eso también es muy importante, pero es muy difícil. Yo recuerdo un proyecto que se hizo justamente sobre eso, formación de defensores comunitarios en la península, y la mayoría no eran de comunidades, o sea, la mayoría eran abogados de Mérida o de otras ciudades de la península, ¿no? Y ahí sigue siendo algo difícil, ¿no? Porque por muchas razones, ¿no? Eh, o sea, muchas razones, pero creo que yendo tal vez más a niveles regionales o en las propias comunidades, sabiendo a las personas como que están sensibles a estos temas y que no necesitas, o sea, el conocimiento legal, o sea, hay creo que gente muy brillante en comunidades en términos de estrategia política, de muchas cosas que eso creo que es lo que más importa, ¿no? Y además que tengan el acompañamiento legal, pero no es creo que Lo lo, principal. lo principal. Y pues creo que en el escenario en el que estamos, sí, o sea, la parte legal ahora lo que tiene que hacer es, sí, por ejemplo, aprovechar estas oportunidades o estas vías, ¿no? Pues para el acuerdo, pues de entrada, o sea, sí se puede presentar amparos contra el acuerdo, controversias constitucionales o reclamos de actos de inconstitucionalidad. O sea, creo que esas luchas hay que darlas, pero también, pues tiene que ser toda la parte también política y de comunicación, porque pues importan los términos como se plantea. Creo que si alguien busca, ¿no? en Internet el acuerdo, lo principal que va a salir es en blinda de información pública, ¿no? Pero pues no solo es información pública, ¿no? O sea, hay muchos otros problemas y creo que eso es algo que se tiene que comunicar más. Sí. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad, es muy iluminador esto que nos compartes, porque sí, como pueblos y como comunidades que están en la defensa del territorio, pues estos temas nos preocupan muchísimo. Entonces, agradecemos mucho tu apoyo, tu participación y esperamos contar contigo en algunas otras ocasiones.